hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, work. You want a Lamborghini? You better work, work. You better work, work. You better work, work. Now get to work. Get hard like it's your profession. Watch out now, 'cause here we come. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a En este acto especial se procederá a la entrega de certificados a los ganadores del concurso público para el ingreso de personal en la Administración Pública del Estado Lara en el año 2014. A Vicmari Pacheco participó y ganó el concurso público abierto. A Diego Villegas, Reinaldo Jiménez, Juana Peraza, Dilaidis Cañizales, a Edilio Mendoza. Artículo segundo. Se otorga la reclasificación de cargos a 470 funcionarias y funcionarios públicos. Ángela Linares, Carmen Lujano, Jerry Rojas, Tibisay Escalona, Carmen Zambrano. Artículo tercero. Se otorga un reconocimiento especial por mérito y por cada año de servicio a 156 funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Estado. Vilma Alicia Amaro, Amelio Giuseppe, Brígido Martínez, Graciela Timaure, Faustino de Jesús Aldazoro, Aleida Álvarez, Douglas Parra, Julio Antonio López, Walter Montes. Amistad de los trabajadores del... Artículo cuarto. Se otorga la titularidad a 210 obreros fijos al personal obrero en condición de contratados de la Administración Pública Estatal en virtud de su compromiso, perseverancia y entrega en el trabajo durante sus años de servicio prestados en ella. Richard José Castillo. Adelante Jesús Parra, José Luis Gómez, Iraida Reina, John Querales, Manuel Vargas, Gisela Suárez, Julio Rojas, presidente de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Funcionarios Policiales del Estado Lara. Evelyn Acacio, presidente de la Caja de Ahorro y Préstamo de Obreros Educacionales del Ejecutivo del Estado Lara. Fernando Oropesa es el presidente de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Ejecutivo del Estado Lara. Capel. Ibrahim Piña, presidente de la Caja de Ahorro Trabajadores de la Salud. Al profesor Julián Leal, presidente de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Trabajadores de la Educación dependientes del Ejecutivo del Estado Lara. Seguidamente, el gobernador progresista del Estado Lara procede a la entrega de cheques a los presidentes de las cajas de ahorro y préstamo, en virtud de honrar el compromiso contractual adquirido por el gobierno progresista de Lara. Más allá de nuestras, posiciones algunas veces encontradas, ustedes saben que siempre uno en esto de sentarse a negociar los contratos colectivos, en la revisión necesaria de las condiciones socioeconómicas de nuestros funcionarios, siempre también tenemos que ajustarnos a la realidad presupuestaria y financiera de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que regularmente son presupuestos muy deficitarios. Nosotros hemos querido, porque todo lo que podemos hacer es solo posible si tenemos de verdad un equipo integrado que asuma desde el corazón el compromiso de gestionar para los demás. Buena parte de lo que hemos visto acá y de las decisiones que estamos tomando y las conversaciones que sostenemos periódicamente y regularmente a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado y periódicamente con el gobernador, yo me he sentado con las organizaciones sindicales y lo hemos hecho en los términos más amistosos, respetuosos, objetivos y transparentes. Siempre nos anima que desde el gobierno progresista de Lara podamos impulsar una política social que sea verdaderamente transformadora en el ámbito de lo que regularmente nosotros conocemos de la administración. Yo recuerdo en la alcaldía, nosotros comenzamos a trabajar todo esto y recuerdo también que una vez
ya en mis últimos años como alcalde de esta ciudad de Barquisimeto, yo me ponía a revisar y a un poco a hurgar sobre la realidad del gobierno regional de Lara y decía, a mí me correspondió en un momento, bueno, vamos a decir, lidiar en el día a día con los problemas que en ese momento eran regulares y casi que eran los problemas comunes del ciudadano. No son los de ahora. La dinámica política, pero también la dinámica económica y social del país nos ha llevado, bueno, a que las prioridades dentro de la administración, pero también en el marco de acción del ciudadano sean otros. Y eso, o de eso no estamos exentos los funcionarios de la administración. Recuerdo yo el tema o los temas en el inicio de mi gestión. Bueno, el problema con la economía informal de calle, recordemos acá la 20, la 21, las transversales, la 19, todo eso estaba inundado. Ahora, sobre una situación de desequilibrio social que sin duda alguna, bueno, generaba una economía informal de calle que generaba también estragos, porque eso a su vez producía congestionamiento vehicular, anarquía en el centro, teníamos problemas en la Vargas, etcétera. Recuerdo que en aquel momento, otro de los serios problemas por los que teníamos que atravesar en la administración local tenía que ver, bueno, con el problema del transporte. Era agudo o era aguda la situación en aquel momento. El problema en la vialidad, el problema del transporte, etcétera. Esos temas después pasaron a ser subalternos frente a una realidad que nos marca otras prioridades y que hoy en día esas prioridades vienen dadas por la necesidad de indexar, de ajustar las condiciones socioeconómicas de nuestros funcionarios, para lo cual tenemos que maniobrar muy bien en el campo de las dificultades, habida cuenta, y esto lo saben los señores representantes de las organizaciones sindicales, ya lo decía, que nuestros presupuestos son muy deficitarios, razón por la cual uno tiene que maniobrar muy bien en esto, para procurar en la medida de lo posible ser justo en la distribución del recurso, que como bien se conoce es un presupuesto. Solamente tenemos que revisar o salir a la calle y ver cómo está no solo la situación de escasez, el problema de la inflación, todo lo que está ocurriendo hoy para tener acceso a bienes de primera necesidad, y eso sin duda alguna golpea al más rico, pero golpea fundamentalmente al más pobre y especialmente a la clase trabajadora. Entonces, tomar algunas decisiones, repito, para ponderar los derechos de nuestra gente implica maniobrar con criterio, sensatez, pero especialmente con legítimo y natural. Pero lo que tenemos también que ver como un hecho natural, objetivo, transparente y legítimo, es la respuesta, en este caso del patrono. Un patrón no puede salir frente a una protesta legítima a comprometer recursos de manera irresponsable, porque entonces lo hace ilegítimo. En ese sentido, cuando nosotros íbamos a llegar a la gobernación, recuerdo yo, hicimos como un balance, tantos trabajadores, y uno primero hace su diagnóstico. Vamos a revisar por la izquierda con algunas informaciones, vamos a ver cómo están las cuentas, cómo están las obras, cómo están las convenciones colectivas, cómo están las condiciones de trabajo, aunque algunos lo vean subalterno, siempre es importante el espacio de trabajo, y eso lo sabemos, las condiciones y medio ambiente del trabajo. Siempre es importante que la intermediación de la organización sindical para privilegiar los intereses de sus trabajadores, siempre esté presente el elemento socioeconómico, pero nunca descartar el ambiente de trabajo, para efectos de rendición, de eficacia y de eficiencia en el manejo de los recursos. Entonces, en esa circunstancia, yo recuerdo que una vez pasé por aquí por la 19, eran como las 10:30, 11 de la noche, y le dije al policía,
Yo era candidato, pero modestia aparte, y lo digo con mucha humildad, yo estaba seguro que ganaba. Seguro. Y quizás hubo quienes no quisieron que yo fuese candidato a la gobernación. Pero pudo más el pueblo y Dios que las malas energías de los que pensaban que el poder se alcanza por la vía de la mezquindad. El poder se logra con esto, como decía Eduardo Rodríguez. Si somos sensibles, todo es posible. Y aquí de lo que se trataba es de interpretar una realidad, pero esa realidad había que interpretarla desde la conciencia, pero también desde el corazón. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. ¿Podemos abordar el compromiso y el reto? Claro que podemos hacerlo. Y nos conseguimos con una situación bastante delicada. La situación financiera y presupuestaria de la gobernación no era nada fácil. Recuerdo que enviaron un presupuesto al Consejo Legislativo, porque antes enviaban los presupuestos así. O sea, los firmaban por allá y los enviaban. 2, 3 días después y los aprobaban. A nosotros sí el presupuesto hay que estar, pero pila, mosca con cada detalle, con cada procedimiento. Y ese presupuesto, después dijeron, no, aprobado el presupuesto. Y yo mismo, que gané la gobernación, dije, no, ese presupuesto está reconducido. Y estaba reconducido. Fue presentado de manera extemporánea. Y ello me permitía un poco trabajar con mi visión. Y eso fue, si no me equivoco, en el año 2008, 2009. Y en el 2010 tuvimos la crisis aquella de casa propia. Y la crisis económica en el país, Julio, que no se nos puede olvidar. Aquella crisis que hubo mundial, la crisis económica mundial, que por supuesto el coletazo llegó a Lara y a todas las gobernaciones, llegó a Venezuela. Y hubo una reducción presupuestaria. ¿De dónde apelar para nosotros reducir los recursos con un mandato que recibimos de la Oficina Nacional de Presupuestos? De las áreas que regularmente, bueno, recogen mayor cantidad de recursos porque tienen más personal. Seguridad, educación y salud. Y no había ocurrido la reducción presupuestaria cuando Casa Propia tuvo aquella intervención que nos generó un daño terrible. Vamos a hablar del 2010, lo que significaban casi 240.000 millones de bolívares que se quedaron allí. Y que después, ¿cómo haces tú para decirle al sector salud no les voy a cancelar? Bueno, hubo que, en medio de eso, bueno, comenzar a resolver. No obstante a ello, nosotros no hemos parado en trabajar en función de nuestros trabajadores con las limitaciones y las ponderaciones del caso. Por ello, iniciamos ese proceso de transformación institucional. Y tú lo sabes, Julio, cuando llegamos a ese edificio, por ejemplo, el edificio de la gobernación, eso daba pena. Este palacio de gobierno daba pena. Eso tenía en los pasillos, lo mismo que yo conseguí en la alcaldía, muebles tirados por todas partes, todo era un desastre. No es que nosotros hemos superado o hemos llegado a donde queremos llegar, pero hemos logrado algunas condiciones que sin duda alguna nos dan no solo sentido de pertenencia, sino que renuevan en nosotros también la posibilidad de que nosotros podamos ser verdaderos servidores a la gente. Allí comenzamos a trabajar, los ascensores, eso no servía, no había aire acondicionado. Esto de la recepción, la gobernación, entraba todo el mundo por todos lados, eso era una loquera. Y le hemos puesto ciertos controles, bueno, hasta el uniforme. La posibilidad de que nosotros también tengamos espacios para los trabajadores, el comedor, el gimnasio, el servicio médico, odontológico, el auditorio, y ahora vamos a tener la guardería, si Dios quiere. A la par de eso, trabajador que ha venido ingresando a la gobernación del Estado, anualmente hacemos los concursos. Los concursos. Y gente, miren, aquí hay gente que yo he conocido en circunstancias no políticas, en circunstancias de verdadera necesidad social. Me refiero, por ejemplo, el trabajador que subió ahorita que está en Fondael, a Manuel. Manuel me lo conseguí yo en una caminata, Manuel el heladero.
y en una caminata sentado en el patio de su casa con las gallinas y con 7 muchachitos aproximadamente, algunos desnuditos, etcétera. Pero ahí estaba el drama de Manuel. Estaba el drama de Manuel allí. ¿Cuántas personas no se consiguen en el barrio? Y el que tiene el que tiene hijos, sabe que una dolencia, que una necesidad de un niño, de un padre que algunas veces también lo lleva a delinquir, es una necesidad que debe tocarnos a nosotros, porque ese pudo ser nuestro hijo, o puede ser nuestro nieto. De allí yo le dije a Manuel, tú vas a trabajar con nosotros. Hoy Manuel recibe su titularidad. No es que es un contratado, no, es un funcionario de carrera que tiene todo el derecho como venezolano de tener seguridad social y darle seguridad a su familia. Y así como Manuel, el cafecero, mire, este que está aquí me lo consigo yo a las 5:10, 5:15 de la mañana. Bueno, ahorita no troto porque cargo un problema en un tobillo. Pero esa gente hay que valorarla a las 5 y pico de la mañana. Él anda por allí ya vendiendo café. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué hora hace el café? ¿A qué hora se levanta? Etcétera. Eso es un hombre con compromiso. Pero además disciplinado. Mato Seco, que está por acá. ¿Dónde está Mato Seco? ¿Por qué no darle la oportunidad a Mato Seco? O sea, ¿por qué desconocer a quienes pueden tener una limitación que no los hace infuncional? Por el contrario. Y así también al amigo que está por allá, que me lo conseguí. ¿Cómo que te llamas tú, hijo? Manuel es de una audiencia. Y el amigo de Sanare, lo conseguí yo. Este es Manuel, fíjate. Este fue aquí en Valles de Uribana. Yo le decía acá, no, yo siembro aquí y vendo helado. Y me decía ese día, a mí lo que no me gusta es ponerme franela políticas de nadie. Al menos que a mí me salga. Eso es sinceridad. Y eso vale, ¿ves? Hoy Manuel es parte de un equipo, es parte de una familia, porque nosotros somos una familia. Por eso es que algunas veces cuando yo le digo a un director, le digo al director, ubiquémonos allí en la condición del trabajador y tratemos en la medida de lo posible, en esta ponderación de esfuerzos y de recursos, vamos a tratar en lo posible de resolver una situación de debilidad que presenta alguien o algún grupo. Mercedes, miren, ustedes saben cuándo conocí yo a Mercedes. Mercedes la conocí yo cuando yo andaba en mi candidatura a alcalde. Todo perdido andaba yo caminando por los barrios como un loco. Porque bueno, uno no tenía el posicionamiento de ahora. Y recuerdo Mercedes era del movimiento al socialismo. Y era radical. Y Mercedes, recuerdo yo, no sé si recuerdas Mercedes, cuando yo fui a caminar y primera, pero ya estaba Mercedes con un machete en la mano. Acá no pasan. Hoy Mercedes es una digna trabajadora de nuestro espacio gubernamental. Porque nosotros tampoco podemos. Nosotros no podemos a estos efectos, Julio y los hermanos de las organizaciones sindicales, nosotros somos hermanos, que a ti te ha correspondido un espacio de lucha, bueno, que en algunos casos tienes contradicciones conmigo, y Mercedes pudo tener su visión o la tiene, pero ella es venezolana y es mi hermana, y nosotros aquí no podemos sembrar odios ni distancias. Nosotros estamos aquí, al contrario, para valorar hacia afuera y para valorar hacia adentro. Aquí hay muchos trabajadores nuestros que con el tema de la reclasificación no se justifica que no se haya hecho justicia social con ellos. Funcionarios de 21, 25, 26 años. En algunos casos tenemos personas que toda la vida han sido allí obreros y se gradúan de técnico, de enfermeras y nunca. ¿Por qué? ¿Quién no quiere estudiar para ser valorador? Y para aportar más de su conocimiento en la ayuda al administrado. Todos. Entonces este acto tiene absoluta pertinencia. Este acto es necesario porque es reconocerle, repito, a quienes han sido
tratados como débiles frente a la administración, su condición, primero, de ciudadanos y segundo, de trabajador en condiciones de dignidad. Y por eso hacemos todo esto y tenemos que seguir avanzando. Y le decía a Julio, nosotros podemos, repito, como es natural, con cualquier organización sindical. En mi condición de abogado, yo soy especialista en materia laboral y trabajé con organizaciones sindicales. Pero, ¿por qué no entendernos? Y nosotros debemos generar un clima de paz laboral en la gobernación e ir avanzando, e ir revisando. Por ejemplo, nosotros nos hemos planteado, en este sentido, yo quiero mostrarles a ustedes algunos números muy generales, pero que seguramente a través de estos números ustedes pueden visualizar un poco los compromisos que nosotros estamos asumiendo. Fíjense bien, en la bonificación de fin de año, decía, nuestros presupuestos son muy deficitarios, no hay una gobernación en el país que tenga los aguinaldos, eso es mentira. Nosotros tenemos y vamos a responder el 1 de octubre, nosotros queremos cancelar el 50% de los aguinaldos. El 1 de octubre, para que no se los consuma la inflación, por lo menos el 50%, la mitad. Eso pareciera ser, en algunos casos, bueno, eso es poquito, eso es insignificante, no es tan poquito, fíjense. Los aguinaldos nuestros son 559.000 millones de bolívares. O sea, nosotros disponemos de 279.000 millones presupuestaria y son economías, ahorros que tenemos para que usted salga con su tarjeta, pida su saldo y usted no tenga que verse en el enramado de la inflación creciente que regularmente es absorbente en los meses de noviembre y diciembre. Si recibimos el crédito adicional en octubre, todavía no ha llegado el crédito cuando ya deberíamos estar haciendo los trámites para cancelar de una vez. El año pasado lo hicimos. Fuimos la primera gobernación en pagar los aguinaldos. A pesar de las dificultades, queremos hacerlo este año también. Y eso se corresponde con la visión de igualdad en el marco de lo que es el progresismo. Leamos sobre progresismo y comparemos y revisemos un poco el alcance de esa visión que nosotros progresivamente hemos venido construyendo. Caso educación, policía, central, salud, etcétera. Por allí el Ejecutivo Nacional aprobó los recursos para el salario mínimo. Para el salario mínimo. Nosotros disponemos de esos recursos, estamos a la espera que el Consejo Legislativo le dé la debida aprobación, pero ya disponemos de 151 millones para cancelar todo el salario mínimo de todas estas instituciones y de muchos entes descentralizados que no lo tienen en el presupuesto y hay otros entes descentralizados que lo tienen. Cancelaríamos el salario mínimo a todos nuestros trabajadores con retroactivo de mayo a agosto. Ya en el mes de septiembre viene en la nómina su salario mínimo, con lo cual pondríamos eso al día, salario mínimo. Importante resaltar que en estos acuerdos con las cajas de ahorro, que estamos cancelando hoy casi 39 millones de bolívares, seguimos teniendo algunas deudas y queremos avanzar en esto. O sea, queremos en cada recurso que venga poner una gotica, un pequeño recurso que vaya destinado a las cajas de ahorro, como fuente de financiamiento y atención a las necesidades de nuestros trabajadores. Por eso hoy también hicimos la entrega de estos recursos. Yo quiero, en el caso de los trabajadores de salud, acabamos de suscribir un convenio con los trabajadores de salud, con la organización sindical. Tabulador 2015, para beneficiar a 1.510 trabajadores, 49 millones. Suscrito el convenio con nosotros. Y el bono único 2014, que lo teníamos pendiente, 1.485 trabajadores, 13 millardos.
Compromiso hoy con los trabajadores del sector salud, 62.590.843,10. Un compromiso que sin duda eso va a repercutir en positivo en las condiciones socioeconómicas de nuestros trabajadores para el año que viene, concertados con la gobernación. Estamos revisando estamos sentados con Julio, con los muchachos del sector de obreros educacionales y con el sector de la Dirección General Sectorial de Infraestructura. Ahí estamos revisando. Yo estoy de acuerdo, le dije a Julio ahorita. Yo creo que nosotros en los próximos días llegamos a un acuerdo con el tabulador de los trabajadores administrativos, poco para ajustarle mejor los sueldos, los salarios. Eso a ser aplicable el próximo año. Pero igual con los obreros educacionales, hermano, y por eso estamos acá. Y nosotros también lo queremos hacer con todos los trabajadores dependientes de la Dirección General Sectorial de Infraestructura. Estamos en plenas conversaciones en eso. Eso pudiera estar en el orden de unos 200 millones de bolívares más, aproximadamente. Pero eso nos da la idea de por qué nosotros tenemos que ponderar y por qué algunas veces tenemos que decir las cosas objetiva y transparentemente. Yo no pudiera, y se lo decía a los hermanos educadores, yo no puedo mañana decir, no, yo asumo la homologación que dijo el gobierno nacional y yo tengo 700 millones aquí para pagarle. Y el año que viene esos 700 se convierten en 1.200. Porque es que aquí también tenemos trabajadores de la salud, de seguridad, tenemos trabajadores administrativos, tenemos trabajadores en entes descentralizados, y por eso hablo de la ponderación. La ponderación en los derechos es no solamente necesaria, sino que en el marco de una administración compleja es lógica y es justicia. Nosotros no podemos agarrar a un solo sector y decirle aquí están todos los reales. Bueno, y los administrativos que no reciban nada. O le damos un pelito aquí nada más. No. Se trata de esto. Es la concertación en función de ir avanzando en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros trabajadores. Los trabajadores de Fundescolar. Nosotros hemos decidido un ajuste del 30% salarial al personal de contratados y el personal de planta de Fundescolar. Que recuerdan cuando yo llegué aquí, eran trabajadores que estaban prácticamente no subutilizados, estaban subvalorados. Entonces había una condición de que los trabajadores, ellos tenían un contrato, el contrato expira tantos meses, se van de vacaciones, con eso no le pagaban ni las vacaciones, ni los aguinaldos, los bypaseaban. Así estuvo por años. Y nosotros dijimos, bueno, habría que abrir los concursos en la misma medida en que tengamos los recursos. Y hemos estado en conversaciones con el ministerio para ver la posibilidad de que buena parte de estas escuelas se pudieran centralizar y tener capacidad como avanzar en el caso de los trabajadores de salud. Pero ese 30% implica un compromiso de 57 millones para los trabajadores de Fundescolar con un ajuste salarial del 30%. Asimismo, yo lo decidí, lo voy a lanzar aquí. Y si el sector educativo decidiera, yo no tengo problemas en conversar con todos, yo soy un hombre de diálogo. Yo creo que los problemas del país, la única forma de resolverlos es por la vía de la concertación del diálogo. Si aquí se quiere resolver el problema de la inflación, la especulación, el contrabando, hermano, pongamos a producir a Venezuela. La clave es la producción nacional. Aquí cayó el aparato productivo, producto de políticas erráticas del Ejecutivo Nacional. Esto de las expropiaciones, las confiscaciones, la persecución, la falta de reglas claras que no generan confianza. Todo eso hizo que estuviésemos como estamos ahorita. Entonces aquí hay que tomar medidas, pero las medidas las tenemos que tomar todos como venezolanos. Esto no es un problema de partidos ni de colores. Ahí está el error, que algunas veces queremos llevarlo todo a la organización o al pensamiento político que tenga uno y el otro. El gobierno ahorita tomó unas decisiones que veíamos anoche, las vicepresidencias, los ministerios, fusionó ministerios, etcétera. A mí me parece que eso es bien.
Y no vayan a salir que se volteó, porque siempre andan unos avispados, siempre buscándole, porque aquí uno tiene que, para algunos, repetir lo que ellos dicen. Yo hago mis movimientos, nosotros aquí tenemos, así como el gobierno designó 5 vicepresidencias, nosotros tenemos en el marco del plan Lara estratégico, hemos creado 11 áreas estratégicas, una de ellas es la transformación institucional. Y allí le hemos dicho, aquí hay tantas direcciones, por ejemplo, este tema corresponde al área de transformación, área estratégica de transformación institucional que preside la licenciada Beatriz Tobar, donde estamos evaluando la posibilidad de iniciar un proceso de desconcentración administrativa, de adecuación de espacios físicos en entes descentralizados. Por ejemplo, decía yo, ¿por qué el edificio de Funrevi? ¿Por qué no puede ser un edificio donde funcionen todos los entes crediticios? Funrevi, Fondael, Fundeme, Fundapimi. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros en La Vargas, donde tenemos lo que era la jefatura civil, por qué no podemos concentrar en mejores condiciones, por ejemplo, todo el área social, desarrollo social, FUSEL, Instituto de la Mujer, etcétera? Y que haya una acción coordinada, mancomunada, articulada, estratégicamente diseñada para poder abordar el problema de los desequilibrios sociales frente a la crisis económica. ¿Por qué, por ejemplo, la Dirección de Infraestructura, Infralara, no pueden trabajar en Invilara? No podemos construir un edificio allí. Y además, eso no solamente desconcentra, facilita, y además, instituciones que tienen que mejorar las condiciones socioeconómicas, pero como decía antes, el ambiente de trabajo, y nosotros tenemos que ir avanzando en el edificio. Y así lo hicimos en la alcaldía, en un momento totalmente distinto, pero lo hicimos. Y nosotros aquí hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando sin desconocer esta realidad. Yo decía, yo lo voy a anunciar aquí, nosotros no tenemos, nosotros recibimos del Ejecutivo Nacional con la homologación del sector educativo, recibimos 66 millones de bolívares, de los cuales 14 millones eran por un bono único. Entonces yo le dije, bueno, un momentico, y lo demás, cuando, bueno, eso vendrá después. 48 millones alcanzaron para pagar noviembre y diciembre. Para pagar este año se necesitan casi 700 millones de la homologación que se supone decretó el Ejecutivo Nacional y debe mandar los recursos, no los han mandado. Yo en eso tengo que ser claro con los educadores. Y si el año que viene eso cuesta 1.000 y pico de millones, eso es casi el 20% de todo el presupuesto. ¿Cómo haces tú para hacer todo esto? Pues tú tienes que, bueno, vamos a ver por aquí con este sindicato, con el otro sindicato, con el tuyo, con todos. Sin embargo, yo decidí ayer, y lo voy a anunciar acá, no está ningún representante de la coalición sindical, pero pudiéramos otorgarle con el primer crédito adicional que recibamos, y así está en la lista de prioridades de los adicionales, y la lista de prioridades para el año que viene, donde estamos incluyendo todo esto. Nosotros aprobamos ayer un bono de 8 millones, o sea, 8.000 bolívares por cada educador. Un bono especial compensatorio por cada educador. Lo que quiere decir que es un bono de 8.000 multiplicado por 5.786, que son 46.000 millones de bolívares. Con lo cual, bueno, allí hay una respuesta inicial mientras llegan los recursos, que al llegar los recursos pagamos, pues. Pero es un bono compensatorio por iniciativa del gobierno regional y que lo podemos anunciar acá como una de nuestras acciones en función de ir compensando la situación también de nuestros trabajadores del sector educativo. Las cajas de ahorro, dijimos, han recibido 38.613 millones de bolívares. El día de hoy las cajas de ahorro. La administración central hemos incorporado en las reclasificaciones a 541 trabajadores, hemos reclasificado hoy. Hermanos, que estaban en un cargo y pasan a otro. Eso tiene unas implicaciones en recursos, mejor, las incidencias en salario, en beneficios, vacaciones, bonos, etcétera. Pero son 541 trabajadores con los cuales estamos haciendo justicia. Algunos de ellos con más de 20, 25 años sin ser tomados en consideración por la administración
y valorados para un ascenso, los estamos ascendiendo. Pero así como ellos, nosotros hoy estamos ingresando a la administración en condición de titulares. 527 funcionarios que igualmente estaban en condición de contratados, hoy son funcionarios de carrera, con todos los derechos de ley, con la debida seguridad social, con la estabilidad que plantea la ley. Eso tiene un valor. Y todo esto que estamos diciendo. Pero así como esos funcionarios están ingresando, decía el caso también de los señores obreros que eran contratados, ahora pasan obreros fijos. Ahora, ese obrero fijo no solo está mejorando su condición económica, sino que le asiste ahora un derecho que hoy por demás es sagrado y creo que privilegiado, que es el derecho a la estabilidad. El derecho a que usted tenga su trabajo, y la única forma de ser despedido no fue porque me dio una condición de un contrato, una fecha de expiración del mismo. La única forma de que usted salga despedido de allí es que su conducta se subsuma en una de las condiciones previstas en la ley como causal de despido, con un procedimiento administrativo previo. Eso ya es una condición que le da al trabajador seguridad, confianza. Y esto sin duda alguna se logra, en mi criterio, con una visión progresista de la administración. Yo quiero rápidamente que veamos un micro, el micro que estaba pendiente, y una vez el micro, yo quiero dar unas palabras de conclusión, pero también de agradecimiento. Vamos a ver. Con trabajo firme y constante, el gobernador progresista Henry Falcón dignifica a sus trabajadores y moderniza la estructura de gobierno del Estado Lara, demostrando los beneficios de un modelo de gestión eficiente que se enmarca en la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad. Planificamos cada una de nuestras acciones para obtener resultados efectivos. Recuperamos y transformamos con visión de futuro, habilitando nuevos espacios destinados a la recreación, esparcimiento, entretenimiento y asistencia médico-odontológica a nuestros empleados. Y próximamente, con la construcción de la guardería para los hijos de los trabajadores, ofreceremos mejores condiciones para mayor comodidad en las instalaciones del edificio sede. Mejoramos las condiciones de nuestros trabajadores y empleados. Garantizamos la dotación de uniformes, mejoramos las condiciones salariales y ofrecemos las oportunidades de ingresar como personal fijo a través de la realización de concursos. Promovemos el trabajo en conjunto, el bienestar y la familiaridad con la realización de los juegos interinstitucionales, misas semanales en el Auditorio Julio Pérez Rojas, celebración de la Voz de la Gobernación, y en diciembre nos llenamos de espíritu navideño con el concurso de decoración de los 9 pisos del edificio sede de la Gobernación y los entes descentralizados del Ejecutivo Regional. Así es el progresismo. Una idea en favor de todos. Esto es progresismo. Ustedes saben que nosotros, este acto que tiene sin duda alguna unas repercusiones positivas para ustedes, tiene unas repercusiones para nosotros emocionalmente positivas. Yo me siento feliz y me siento contento cuando uno de mis trabajadores así se siente. Y me siento feliz cuando nosotros alcanzamos, Julio y ustedes muchachos, beneficios para la gente. Y alguien me decía, siempre es mejor y será dar que recibir. Si ese dar se hace desde el corazón, desde la conciencia, siempre será una huella futura y positiva de nuestras acciones hoy en el quehacer de ustedes de mañana.
porque yo hoy soy gobernador. Mañana el gobernador será otro. Pero yo no estaré, pero ustedes sí. Y eso es más importante para nosotros. Yo le digo a la gente, vayan al gimnasio. Yo ahorita tengo como 4 o 5 kilos de más y me siento preocupado. Hay unos que tienen como 20, deben sentirse muy preocupados. Y tienen toda la posibilidad, porque ahí tienen tremendo gimnasio, hermano. Sauna, vapor, gimnasio, y tomen agua parejo. Y además de eso, bueno, tenemos el servicio médico del odontológico y queremos recibir ideas. Igual las misas cristianas evangélicas, las católicas, ustedes saben qué es esto, nos integra, hermano. Nosotros somos una familia. Yo le decía al comando, nosotros ahorita tenemos la feria agropecuaria en el marco del aniversario de la ciudad. Vamos a hacer un desfile bien bonito, le estamos metiendo unas cosas bonitas. Asistan, acompáñennos. Unos juegos, los juegos por ejemplo. Pero eso siempre alimenta el alma y nos ubica en condiciones de igualdad. Uno debería, yo compartir, por ejemplo, con los obreros tal, con Matoseco, con el amigo, me siento por allá con un director, pero que nos veamos nosotros en condiciones de igualdad. Y por eso en esto de camino al pueblo, camino al campo, donde uno ve las realidades y donde yo valoro el esfuerzo de cada trabajador nuestro, ojalá y nos vinculemos a eso. A mí no me da pena para nada pasar coleto. Bastante lo hice en el ejército. A mí no me da pena agarrar una maquinita. Primero porque uno no es un pretencioso. Y segundo porque yo vengo de allí, de donde muchos de ustedes vienen. ¿Sí? Y como nosotros aquí también tenemos que actuar y hablar con el ejemplo, cuando yo le digo a un trabajador o le digo a un director, llegue a las 8, es porque yo llego a las 6:30 o a las 7. Cuando yo le digo, agarre esa maquinita, es porque yo cargo la mía y corto monte. Y cuando yo les digo algunas veces a ustedes, hermanos, obremos en función de los más pobres y los más débiles, es porque nosotros también lo hacemos, porque lo sentimos y porque siempre también lo llevamos adentro. Yo quiero...